Ya. Ya. Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Saludar a quién está por aquí de los chiquillos. Está la Bárbara. ¿Quién más tenemos por aquí en la sala? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo está? Está Alan también. ¿Cómo está, don Alan? Hola, ¿qué tal? Qué bueno, ahí está también. Y la señorita Miriam también está. ¿Cómo está, señorita Miriam? Muy bien, estimado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar con la clase de matemática. Somos la profesora Ana y quien le habla el profesor Flavio. Y lo que vamos a ver hoy día un poco es analizar lo que es una situación. El objetivo de hoy día vamos a hacer analizar, identificar una situación presentada y vamos a analizar qué es lo que se va a preguntar. Solo eso es lo que vamos a ver, así que les voy a pedir mucha atención. En algún momento les vamos a pedir que escriban, pero ahora lo que les pido es mucha atención. Si quieren pueden anotar ahí el objetivo, les vamos a dar un minutito para que anoten y les voy a después hacer una pregunta a todos ustedes y a todas. ¿Sacaron el cuaderno, supongo? Sí, profe, estoy escribiendo yo. Ah, ya, súper bien. Ya, ¿cómo estamos ahí? A mí me falta lo último. Ya. La profesora Ana también, ¿cómo está, profesora? Estamos bien aquí, listos para la clase. Qué bueno, qué bueno. Yo a los chiquillos les estuve preguntando a los chiquillos de otros cursos les estuve preguntando cómo lo pasaron en el 18, pero a ustedes les voy a hacer otra pregunta. Ya, voy a pasar. Si alguien se queda atrás, me avisa. Ya, aquí tenemos un cerrito verde y les quiero preguntar a ustedes si han ido al cerro en algún momento, conocen algún cerro, si es que conocen a alguien que viva en los cerros, han escalado algún cerro, a los chiquillos que están aquí y a las chiquillas. Ahí Yo cualquiera al me puede menos responder. sí. He ido a algún cerro y también conozco a personas que han subido a algún cerro. Y de que se acuerde, ¿a cuál cerro ha ido? Uno acá cerca de mi casa, no sé si lo ubican, se llama Cerro La Ballena o le llaman Ah, Cerro Mirador. mira, qué buena, no lo conozco. Pero es muy difícil de subir, o no es muy empinado. Eh, no, o sea, igual es bajito, no es tan empinado, pero bueno, es que esa vez que fui yo no estaba haciendo ejercicio, así que fue como un ejercicio de cardio que hice y subí ese cerro, así que no era tan grande. La bajada es un Eso, poco más complicada. eso es como el trekking, ¿o no? Claro, una cosa Claro. Cuando así. uno va a hacer trekking. Qué Sí. buena, qué buena. ¿Y los demás han ido a algún cerro o han ido a hacer trekking, algo? Yo fui al Cerro San Cristóbal. Buena. ¿Y fuiste en bicicleta como va la mayoría? ¿O no? No, ¿Caminando? caminando nomás. No tengo ¿Caminando? bicicleta buena. Sí, pues hay que mantenerse ahí subiendo, bajando y el trayecto también. El Sí. Ahí trayecto el también. Santa Lucía también he ido, ahora que lo recuerdo. Qué buena. Sí, yo también me acuerdo que fue a las termas del Flaco una vez, que están por allá por San Fernando, y también subimos un cerro donde hay unas supuestas huellas de tiburón, no, de dinosaurio, de tiburón, difícil, de dinosaurio que hay que subir unos 50 minutos y hay uno hielo. Y hay uno hielo. Bueno, todo esto le estoy contando porque lo que viene ahora está considerado a lo que va a ser a subir o bajar un cerro.
¿Ya? Así que vamos con la otra imagen para que me cuente la profe Ana de qué se trata esto. Ya miren, yo ahora quería relatarles una historia, la cual consiste. Había un hombre, él se encontraba acampando en una montaña indeterminada. Él estaba a una altura de 600 metros. Él subió 600 metros y decidió instalar su campamento en esa montaña. Pase la hoja, profesor. El hombre, ¿Se ve? luego que se instaló, él decide subir la montaña, decide recorrer, saber qué hay de interesante en ella, pero él no conocía bien el lugar. Entonces, ¿cómo podríamos evitar perdernos si no conocemos la montaña? Así que la solución que él tuvo, ya que él tenía harta experiencia subiendo otros tipos de montañas, él decidió subirla a una velocidad constante. ¿Por qué aquí queda resaltado? Lo vamos a conocer más adelante. Oh, no se escuchó. Pero decía lo del Ay, no borrador se de escuchó. hoja, una hora más tarde. Era una hoja después. Ahí lo Eso escuché. mismo. Después él subió por una hora la montaña y se encuentra un cartel. Este cartel estaba hablando de que existía un lago, pero este lago estaba a una altura de 450 metros de donde él se encontraba en este punto. El hombre estaba contento, quería conocer el lago, así que decidió mantener su ritmo todo con un propósito que también conoceremos después. Y continuó subiendo durante otra hora más, logró ver un segundo cartel y este le indicaba que él se encontraba ya a una altura de 300 metros para llegar al lago. O sea, me explico mejor. En el segundo cartel faltaban 300 metros para llegar al lago. O sea, te está diciendo, profesora, que se estaba acercando ya al lago. Claro, cada vez iba estando más cerca al camino, al punto de llegada. Mm. Ujú. 2 hojas después, dice. Muchas gracias por el sonido. Bueno, finalmente, luego pasaron 2 horas más desde el segundo cartel y el hombre logró encontrar el lago. Quedó feliz por el recorrido que tuvo, se tiró un piquero, todo lo que podía. Y él podría ir todas las veces que él quisiera, ya que conocía la altura en donde se encontraba el lago. Pero, ¿cómo lo supo? Inserta el meme. ¿Cómo lo supo? Buena pregunta. Pero él, espérate, lo último que él le pasó fue que encontró el cartel de 300 metros. Claro, él encontró el último. El último cartel de 200 metros, no, de 300 Él no metros. encontró ningún cartel, pero supo que le faltaba para llegar al lago. Entonces, ¿cómo lo supo? Una gran incógnita que ahora vamos a ir analizando. Pero profesora Ana, discúlpeme, ¿es un gato el que se escucha? Sí, perdón, el Michi también quería ser parte de la historia, así que Parece que no le gusta subir los cerros. no, es Yo que pensé escuchó que el se había agua y se encontrado asustó. un gato ahí en el lago. No sé, de verdad suena ahí un gatito. Súbete, súbete. Bueno, entonces el hombre, como él ya supo el camino, decidió hacer un dibujo, un pequeño mapa. Permiso, espérame un poquito. Ya, perdón la interrupción. El Michi se tuvo que ir. El hombre entonces dibujó el mapa para que otros puedan ir a visitar el lago. Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí en este mapa? Él colocó el punto inicial donde se encontraba su campamento a 600 metros. Después colocó, aquí está el cartel 1. Y él anotó que tardó 1 hora en llegar. Oh, caracoles. Ya. Después colocó un tercer punto en el mapa
Y aquí decía que estaba el cartel 2. En este tardó otra hora en llegar. Y finalmente, el punto que está más arriba es donde se encuentra el lago. Y él colocó que tardó en total 4 horas en llegar. Continuando la historia, el hombre le contó esto a un amigo. Le contó del lago, le enseñó su dibujo, pero el amigo no lograba entender y le pidió otra referencia porque él también quería conocer el lago. Entonces, el hombre decidió darle los puntos exactos para que su amigo lograra entenderlo. Pasó del mapa a hacer un cuadradito para ver si entendía mejor. Entonces, lo que hizo, colocó los lugares y los tiempos que se demoraba. Entonces, esta vez al mapa le agregó los tiempos exactos en cada punto. Colocó que comenzó en el campamento, ahí no hay ningún tiempo, fue su punto de partida. Subió 1 hora, llegó al cartel 1. Subió otra hora, ya llevamos 2 horas de recorrido y llegó al cartel 2. Y en total subió 4 horas para llegar al lago. Pero el amigo, como él no cachaba mucho, dijo que todavía no lograba entender. Entonces, el hombre, pasemos la hoja, profesor. Le hizo una explicación con más manzanitas todavía. No se asusten por las letras, está muy bien explicado. El hombre le dice, yo del cartel 1 al 2 noté que había una diferencia de 150 metros. ¿Cómo es esto? Si en el primer cartel le decían que faltaba 400 metros para llegar, 450, perdón, y luego en el segundo cartel faltaban solamente 300, el hombre hizo la resta y logró saber que desde el cartel 1 al 2 habían 150 metros. Si pasó 1 hora, eso es lo que recorrió en un mismo ritmo constante por cada hora. Sabemos también que desde el campamento al primer cartel también había pasado 1 hora. Entonces, lógica, el hombre dedujo y dijo, ya, me demoró 150 metros por cartel. Y en llegar al lago, desde mi campamento, lo que hizo el hombre fue sumar por hora. En 1 hora recorre 150 metros, en 2 horas 300, en 3 horas 450, y en 4 horas se demora, o sea, sube 600 metros. Él lo que hizo fue ir agregando por cada hora 150 metros, todo ya que él hizo el mismo recorrido, mantuvo el paso, el hombre full deportista, no se cansaba. Entonces volvió a hacer el mapa, esta vez con todos los datos necesarios para que su amigo entendiera. Y aquí se nos copió las letritas. Bueno, aquí está el mapa totalmente explicado. El amigo ya no tenía por dónde perderse. Y aquí el hombre le dice, yo partí a 600 metros, el primer cartel estaba a 750 metros, el segundo cartel se encontraba a 900 metros, luego se da cuenta que el lago estaba a un total de altura desde el punto base, desde el piso, a 1200 metros de altura. Pero el amigo le dice, ¿cómo supiste que el lago estaba a 1200 metros? Y aquí el hombre lo que le explica, dijo, fácil. Si yo voy subiendo 150 metros por hora, es ir sumando por hora. El amigo le dice, ok, pero no me dijiste que eran 1200 metros. Y el amigo le dijo, claro, pero es que yo no partí desde el piso. Yo partí a una distancia de 600 metros. Entonces, pasemos la hojita. Ah, claro, eso ya lo dije. Bueno, aquí la hago yo. Usted no aprende, ¿verdad? El amigo ya estaba chato de hacerle mapa, ya no quería nada más. Y el amigo le dice, yo partí desde mi campamento que se encontraba a 600 metros de altura. Lo único que hice fue agregarle cada una de las alturas que obtuve, subidas constantemente de 150 metros, se lo agregó a los 600. Entonces le dice, la altura es igual a 150 metros por cada hora transcurrida, más los 600 de altura de mi campamento. Y aquí, mágicamente, se nos mostró una hermosa función
Y sin darse cuenta, nosotros logramos dar distintas representaciones de una misma función en donde observamos la función lineal. Ah, ya, sí, justamente es así porque se supone que la persona, voy a traducir un poco, a ver si es que puedo escribir aquí, cuando iba subiendo el cerrito, Exacto, se topó con el primer cartel que le faltaban 450 metros. exacto. Luego siguió subiendo y cuando se encontró con el que faltaban 300 metros, ahí había pasado una hora. Una hora. Y ahí lo que dice la profesora Ana es que lo que hizo él claramente fue restar esos dos valores, ¿cierto? Exacto. Restó la cantidad de metros que tenía al principio y lo que le aparecieron después y le dio 150. Por lo tanto, eso también indica que esta distancia son 150 metros lo que recorrió. Exacto. Y lo que ayudó al hombre para poder hacer esta deducción fue que él siempre subió constantemente, él no hizo pausas. Podemos ver que su subida fue totalmente recta, no existió la pausa y así él pudo saber que en una hora avanzó esa distancia. Claro, usted decía al principio, la profe, que él no conocía el lugar, así que de esa forma él ir, se podía ir ubicando mejor, sin Ubicando, claro, perderse. y también lo que le ayudó fue a saber la altura, porque yo también he subido cerros, aquí tengo cerca de mi casa el Cerro La Virgen, pero yo no sé a qué altura se encuentra. Entonces, bueno, aparte de la ayuda del GPS, uno puede ir a un ritmo constante, puede lograr determinar la altura de, bueno, en este caso de los cerros, de las montañas que obtuvo el hombre, pero también necesitamos algún dato de partida. Sí, porque nos podemos referir al GPS como una ayuda, pero tenemos que pensar también que no en todos lados, y menos en los cerros, podemos pillarnos a veces sin GPS. Exactamente, no siempre estamos alrededor de tecnología que nos pueda ayudar, así que estos son métodos de supervivencia bastante buenos. Ya, avanzo nomás, profe. Sí, démosle nomás. Entonces, aquí podemos hablar que la función lineal se representa por una recta. Aquí obtenemos la recta que fue el recorrido del hombre en un plano. Nuestro plano sería en este caso la montaña, ya que el recorrido fue hecho en un espacio que este era la montaña. Ahí. Entonces, esta función básicamente fue el recorrido que realizó el hombre, la subida que él logró hacer. Y obtuvimos una cierta relación. Aquí pudimos trabajar con dos puntos que fueron claves para él, la cual fue la altura y el tiempo. Y es que entre un tiempo determinado nosotros podemos obtener una determinada altura. Yo no puedo decir que en una hora voy a querer recorrer 1000 metros si sabemos que nuestra hora de recorrido es de 150. No podemos alterarlo ya que ya él dio una hora determinada para una cierta altura. Entonces, vamos a describir cada uno de los componentes de esta función para que logremos darle una mejor relación todavía. Tenemos el f de x. Esto es uno de los términos que más cuesta entender, y es que es la función que depende de x. Dicho de esa forma, es muy enredado, chino mandarín. Entonces, sabemos que nuestra x en la historia era el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un tiempo determinado, podemos decir 1 hora, 20 horas, 15 horas. Entonces lo que realiza esta x es darnos la altura. En este caso, la función es la altura, que recorrería en cierta hora. Entonces, según la hora que nosotros le demos,
Vamos a hacer un proceso, una maquinita, si se le puede decir, y nos va a dar como resultado una altura, pero una altura exacta. Profesora, aquí yo también Diga. quiero hacer una corrección, porque el dibujito que yo hice antes, me voy a devolver, Ujú, entonces estamos diciendo que no es que la persona avanzó 150 metros, la persona subió, tuvo una altura 150 de metros. 150 metros, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, me voy a retractar de mi anotación. Y aquí le voy a ver, voy a sacar aquí este cálculo que hicimos. Y de estos 150 no es lo que él caminó, sino No, que si nos ponemos a mirar bien, es toda la distancia que hay en altura desde el primer lugar hacia el otro. exacto. Ya, súper, Y es ahí está. que cuando uno se encuentra en una montaña, uno no mide la distancia, uno no puede hablar de kilómetros en una montaña. Uno lo que hace es trabajar con una altura desde el piso hasta donde tú te encuentras. Claro, de ahí vienen los metros de altura. Claro, entonces esos 150 metros fue una distancia en subida desde el cartel 1 al cartel 2. Y aquí es donde nosotros tenemos el 150, lo cual corresponde a una pendiente. ¿Qué es lo que sería esta pendiente? En este caso es la altura constante que él subía gracias a que mantuvo el mismo ritmo. Si el hombre no hubiera mantenido el mismo ritmo, si el hombre se hubiera cansado, si el hombre hubiera querido apurarse más o hacer una pausa o devolverse, claramente él no hubiera logrado saber todo esto que pudo deducir en la historia. Entonces, si él mantiene un mismo ritmo promedio, él va a lograr determinar una altura constante. Él siempre subirá 150 metros en ese ritmo por hora. Siempre será la misma. Pasemos a la siguiente hoja. Oiga, profesora, pero quería preguntarle algo Diga. a nuestros estudiantes, porque lo que estamos haciendo parece un podcast. Y yo creo que podríamos hacer un podcast los dos y nos iría súper bien, ¿cierto? Pero Sí, verdad que estamos en clase, se han quedado bastante callados. preguntarle a los estudiantes y a las estudiantes, ¿se va entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Quieren aportar algo, alguna ¿Estamos hablando en chino? pregunta? A mí al menos me quedó claro y de hecho estaba analizando y me gustaría saber si estoy en lo correcto o si estoy equivocada. Si, por ejemplo, el mismo ejercicio, en vez de darnos los metros, nos dieran las horas, igual podríamos calcularlo, ¿verdad? Pero en este caso nuestra incógnita serían los metros. O sea, por ejemplo, porque desde que empezó el campamento hasta donde encontró el lago, había una distancia de 600 metros, ¿cierto? Claro, Sí, ya. En vez de, por ejemplo, saber cuánto tiene desde un cartel a otro con los metros, nos podían haber dado las horas. O sea, por ejemplo, desde el cartel 1 hasta el cartel 2 hubiera claro, sido falta una hora para una subir. hora. Claro, desde el 2 hasta el 4 avanzó, o sea, claro, desde el 1 al 2, una hora. Desde el 2 hasta el 4 hubiera avanzado 2 horas. Nosotros ahí podríamos haber calculado cuántos metros habría por cada hora, Muy ¿cierto? buena la pregunta. Pero, de hecho, aquí, trabajando con una de las definiciones que tiene la función, es que si bien una función está compuesta de relaciones, aquí nuestra relación que fue la que trabajamos fue de altura y tiempo, pero no todas las relaciones conllevan a una función. Entonces, si tú hubieras, bueno, el hombre hubiera encontrado el primer cartel y le dice, te faltan 3 horas para subir, y el segundo cartel le dice, te faltan 2 horas para subir. Claro, él podría haber deducido cuánto tiempo le hubiera tomado subir, pero no hubiera podido deducir los metros, porque él solamente partiría con que tiene 600 metros, pero no tendríamos nuestro ritmo constante de subida, que fue el 150. Entonces, Ya entiendo. claro, existe la relación, pero no nos podría llevar a una función. El hombre no podría sacar deducciones
en base a metros, o sea, en base a horas, ya que no obtenemos los metros de información. Claro, en ese caso, ahí lo podría haber calculado teniendo, por ejemplo, diciendo que el lago se encontraba a 1200 metros desde el suelo. Ahí, al tener esa información que el campamento de él estaba a 600 metros y el lago estaba a 1200 Ahí desde el alto, sí podrías haber sacado. ya, Claro. me quedó muy claro. Porque, Muchas gracias. de hecho, aquí vamos a usar o yo no puse la pizarra. O Ay, el no sé. profesor Flavia. ¿Ya? ¿Qué quiere que Mire, haga? lo que yo quiero hacer es el cálculo de la pendiente, pero en base a los 600 metros del campamento y los 1200 metros del lago. Quiere tomar ese dato y el dato que está acá. Claro, porque, dígame. A ver, la pregunta que hizo Bárbara recién, Bárbara preguntó, si que entendí bien, porque a lo mejor no lo entendí bien, ella preguntó si en vez de entregarle la información de cuántos metros, en los metros que iba subiendo, entregarle la información del tiempo que se estaba demorando de un punto a otro. Exacto. Ella preguntó si con esa información ella podía, si tenía el tiempo en horas, que podía calcular la distancia que recorría el personaje que estaba subiendo el cerro. Esa fue la pregunta que ella hizo, ¿o no? Primero. Sí, Sí. eso fue lo que yo pregunté. Si Claro, es que que- al tener en vez de lo que tenga los metros, si es que tiene el tiempo, y si es que con el tiempo y la distancia podía calcular cuántos metros había, claro, entre cada cartel. La respuesta, ¿cuál fue, Ana, la respuesta que le dio? O sea, sin darme detalles. Bueno, por lo que yo entendí, como solamente se daban los carteles en horas, claro, existía una relación, pero no podría ser determinada la función, ya que no conocíamos el metro en donde estábamos ubicados, solamente teníamos los metros de partida. Ya. Lo que pasa es que hay un antecedente inicial que nos dieron en el problema, es que la persona que estaba subiendo seguía una velocidad constante. Exacto. No se cansaba, no paraba, y por lo tanto, si usan los conocimientos de física básica, ustedes saben que la velocidad es la distancia partido por el tiempo. Por lo tanto, si tenía una velocidad constante y tenían la información del tiempo, pueden ir deduciendo la distancia, para cada uno de los tiempos pueden ir calculando la distancia, usando la fórmula velocidad, Claro. distancia por el tiempo. Por lo tanto, creo que la respuesta para Bárbara es que sí se puede. Se puede, pero nosotros omitimos el dato de cuál fue ese ritmo constante, que nosotros solamente dijimos que fue un ritmo constante, pero no dijimos cuál fue. Ya, no se conoce entonces la velocidad. No. Ya. Por eso, claro, por física se hubiera sacado, pero nosotros deberíamos determinar cuál fue el ritmo que él mantenía, y claro, con el tiempo se puede sacar la distancia, pero nosotros ahí solamente tendríamos como dato exacto el tiempo. Qué bueno que la Bárbara sacó esa pregunta, Muy buena acotación. esa opción, porque finalmente, ya, si es que nos ponemos en la opción de que encontramos un cartel que al subir nos diga faltan tantas horas para llegar, ahí es como que el cartel estuviera asumiendo la velocidad que llevamos. Entonces, Exacto. también ahí si nos colocamos realmente en la opción, no podemos asumir que toda la gente sube a una misma velocidad. Bueno, nosotros como dato curioso, una persona puede recorrer 5 kilómetros por hora. Eso es un dato promedio que se maneja. Por lo general las velocidades se manejan por velocidad promedio, ya que claro, no todos caminamos al mismo ritmo, pero si nosotros nos ponen un cartel diciendo te faltan 2 horas por llegar, es porque sacaron el promedio donde tú estarías recorriendo. Ya, ok. Claro. Yes. Carga el teléfono, por favor. Ya, disculpe. Bueno, entonces, continuando con la definición después sí quiero dejar claro el tema de la pendiente, cómo fue que el hombre también pudo haber sacado esa pendiente de 150 metros. Sabemos que la X, ya lo mencionamos bastantes veces,
La X corresponde a la hora que transcurrió y se le determina X, ya que puede ser reemplazada por cualquier hora que el hombre estime. Incluso el hombre puede exagerar, la montaña puede ser más grande de lo que pensaba y decir que se demoró 30 horas en subirla. Él sabe y ahí podrá saber cuánto la altura que obtuvo en 30 horas o si subió 2 horas más. Simplemente dándole un valor a la X, sea cual sea el valor, el hombre va a poder determinar la altura en donde él se encuentra. Entonces, no sé si se me quedó pegado. Ahí. Ya, entonces. Y nuestro último dato en la función serían los 600. ¿Qué serían los 600 en este caso? En nuestra intersección con el eje Y. ¿Qué es lo que es el eje Y? ¿Qué es lo que es la intersección? Muy fácil. El hombre dijo desde un principio en la historia que su campamento estaba a 600 metros. No escucho a la compañera, profesora. ¿Aló, profesor? ¿Sí me puede devolver al mapa de la montaña? Ya. Uy, ahí. Ya, ahí sí. Bueno, aquí el hombre dijo que estaba a 600 metros de altura. Su punto de partida fue a 600 metros. Entonces, simplemente él no puede decir, en una hora yo subí 150 metros, porque en realidad su altura verdadera son esos 150 metros más los 600 que él ya tenía subidos. Entonces, ¿por qué en la función se le agrega esos 600? Porque es el punto base, en este caso, en donde comienzan las alturas. Nuestra I va a ser trabajada en altura, de donde comenzó su historia. Entonces, cada vez que nosotros estamos reemplazando los valores en este mapa, hay que agregarle los 600 metros para conocer la altura verdadera, desde el piso hasta donde se está encontrando más arriba. Eso era lo que quería explicar la profesora, ¿no? Con los números que encerramos aquí. Sí, pero me hubiera gustado haber podido tener pizarra o haber podido dibujar un poco. Ay, no sé si se podrá. Pero a lo mejor lo puede compartir la profesora Ana y ella puede dibujar encima, ¿o no? Claro. Ah, ya. Esa misma presentación, ese mismo punto. Sí, voy a compartir para ese ejemplo y después te paso de Súper, nuevo ya. el poder. Yo dejo de compartir. Muy bien, entonces. Porque lo que yo quiero explicar aquí es, claro, aquí tengo para poder dibujar. Tenemos el dato de que el hombre partió, claro, a 600 metros del campamento. Como nosotros ya desciframos que esto se encontraba, lo que en realidad queríamos hablar era sobre la función lineal, nosotros trabajamos las funciones con puntos en un plano. En este caso, nuestros puntos son los que el hombre fue determinando aquí, y nuestro plano en la montaña. Entonces sabemos que nuestro punto de partida se encuentra, esperen, aquí que esto es nuestro punto de partida. ¿Por qué el 0? Porque nos encontramos en un punto de partida, el hombre no ha subido nada, es su minuto, su hora, 0. Y se encuentra a una altura de 600 metros.
Aquí como la acotación que hizo la Bárbara de que si los carteles hubieran dicho solamente hora y no se trabajara con metros, si nosotros hubiéramos querido que el hombre hubiera contado su historia tal para cual, él debería de haber sabido, mínimo, que la altura del lago es de 1200 metros. ¿Por qué? Sabemos que, gracias a los carteles que estaban trabajados en horas, se demoró 4 horas en llegar. Y que la altura del lago es a 1200 metros. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar con el punto de partida y el punto final. Lo que vamos a hacer es sacar la pendiente de una forma quizás un poco más compleja, pero se darán cuenta que el resultado es el mismo. Como ya sabíamos en la historia, la pendiente del hombre, la subida constante que él tuvo fue de 150 metros. Pero ¿cómo lo hubiera sabido el hombre de alguna forma distinta? Sabemos que la pendiente es igual a el I2 menos el I1 dividido en el X2 menos el X1. ¿Cuál es el X2? ¿Cuál es el I2? ¿Cuál es el I1? Fácil. Nosotros trabajamos aquí con 2 puntos, como ya mencioné, el de partida y el de llegada. Podemos tomar que el punto de partida va a ser nuestro X1 y 1 y la llegada va a ser nuestro X2 y nuestro I2. Entonces lo que hay que hacer a continuación, simplemente reemplazar. Entonces, nuestra pendiente sería, no sé si alguno de los que están presentes quisiera darme el reemplazo en la fórmula. Bárbara, Alan, señorita Miriam. En el Y2 sería 1200 Ya, menos 600, ¿no? exacto. Ya que estamos restando nuestro punto de llegada menos el punto de partida. Y abajo, ¿cómo quedaría? Esto es un 4 por si acaso. Harto feo que quedó. Iba a preguntar qué número era ese. Sí. En ese caso sería 4 menos 0, ¿no? Claro. Si despejamos, aquí nos quedaría dividido en 4. Entonces, hacemos la resta, sabemos 1200 menos 600, o sea, nos quedaría 600, claro. Y dividido en 4, nos quedaría que nuestra pendiente, como ya lo mencionamos, es igual a 150 metros. Entonces, si reformuláramos la historia, la pregunta, o alguno de ustedes algún día dicen ya, quiero subir tal cerro, quiero ir a tal lugar, y el GPS te indica que está a una altura de tantos metros. Y que como sacan la velocidad promedio, por lo general, para medir la altura de las montañas se utiliza actualmente el GPS. Él te dice que tu velocidad promedio te va a decir que te vas a demorar tanto tiempo. ¿Puedo preguntar algo? Esa velocidad promedio que te determina el teléfono, uno va a poder determinar la pendiente o cada cuántos metros va a subir en un tiempo determinado. Tengo una pregunta. Dígame. A ver, no sé, en algún gráfico, ¿qué significa el 150? Ah, claro. Aquí lo tenía explicado también. Uy, ¿cómo saco eso? Ahí sí. Oh, ¿también se les ve el rayón? Sí. Ya, ahí puedo borrarlo. Bueno, aquí donde sale escrito, aquí nosotros explicamos que el 150 en la función, y tanto en la historia también, corresponde a nuestra pendiente. En este caso, nuestra pendiente es la altura constante que el hombre subiría gracias a que mantuvo su mismo ritmo. Como nosotros no dijimos exactamente cuál fue ese ritmo, pero por medio de ese ritmo
sin importar cuál haya sido, lo derivó a que él iba a subir siempre 150 metros por cada hora. Pero, obviamente, ese mismo ritmo le va a llevar a 150 metros. Si el hombre decide duplicarlo, esa constante va a bajar. O sea, perdón, se va a duplicar. Según el ritmo que él mantenga, va a ser la subida o nuestra pendiente que se va a determinar. No sé si le quedó claro o no. En el gráfico, no sé, gráficamente, ¿cómo podemos visualizar la pendiente? Es que no. Ah, ya. Gráficamente. Gráficamente, aquí nosotros tenemos el dibujo que hizo el hombre, el mapa. Como contamos la historia, el hombre subió por 1 hora y se encontró con el cartel 1. Luego, en otra hora más, él se encontró con el cartel 2. Aquí ya tenemos nuestra información, ya que como dijimos, el hombre dijo, el cartel 1 me dijo, faltan 450 metros por llegar. Aquí le decía, faltan 450 metros. Y cuando pasó otra hora más, a su mismo ritmo, el cartel le decía que le faltaban 300 metros. Entonces, como la resta que había hecho el profesor Flavio o el cálculo que hice yo, supimos que en 1 hora el hombre logra avanzar de una diferencia de 450 metros a solamente 300 metros. Por lo tanto, eso fue lo que lo ayudó a deducir que de un punto a otro, de los que él marcó, hay 150 metros de altura. Pero un momento, ahí dice que, usted dijo recién que en el cartel número 2 le decía que le faltaban 300 metros para llegar. ¿Eso? ¿Aló, profe? ¿Me escucha o no? No sé si ahora sí, recién se quedó cortado. En el cartel número 2 le indicaban que faltaban 300 metros para llegar. Exacto, y en el cartel 1 que le faltaban 450 metros. O sea, claro, entonces cuando caminó ya, hay una diferencia de 150. Claro, así como cuando uno va en la carretera. No, sí me queda claro el concepto, pero quiero entender. Y le indican, y le dice que queda menos. Uno logra identificar cuánto fue lo que recorrió desde un cartel a otro. Claro. Ya, claro. Pero esos 150, en específico, en concreto, así, si usted puede dibujar, no sé, un triángulo o algo por el estilo, ¿qué cosa representa? Aparte de la distancia, digamos, que logra disminuir cuando pasa de un lugar a otro, ¿me entiende? No, perdón, profe, y le escuché medio borrado. ¿Que dibuja un triángulo? No, que usted me identifique, no sé si necesita usar un triángulo, porque usted recién hizo un cálculo, donde Exacto. Bárbara le dictó valores y usted llegó al 150, entonces yo quiero ver cuál es la interpretación de ese 150 en el contexto de una pendiente. ¿Qué es una pendiente a nivel gráfico? Digamos, en el gráfico. Ya, disculpe, ya ahora sí lo entendí, perdón. Bueno, una pendiente en un gráfico, cuando tenemos una representación de una función, corresponde, espérenme, se me perdió el lápiz, dibujar, ahí. No. Perdón, profe, yo la verdad no ocupo mucho el zoom, ahí sí. Bueno, tenemos nuestra montaña, aquí vamos a hacer un dibujo de la mitad de la montaña. La pendiente, por definición, corresponde al ángulo desde el piso de la montaña, desde aquí. Aquí vamos a volver a hacer el dibujo del triangulito. Nuestra pendiente corresponde a un ángulo que se forma desde una base, vamos a trabajar con esto, y una recta. Esta va a ser nuestra pendiente, este ángulo. Porque el ángulo, supongamos que este ángulo vale 45 grados, nos va a dar una recta de esta forma. En cambio, si yo les muestro esta,
fuera una montaña más chica, un cerro. Es más pequeño, digamos que de 17 grados. Entonces, para identificar una pendiente aquí en la montaña o en una función, debemos saber que es un ángulo que se forma desde nuestra base y la traza con la recta. Y por eso es que se determina que es pendiente, es constante, porque este ángulo ayuda a formar una recta en específico. Yo No creo sé que le si puedo será... responder a la señorita Miriam, le puedo responder porque Sí, puede explicarlo mejor. yo creo que la misma confusión que tuve al momento de estar viendo el ejercicio, cuando se lo estábamos mostrando aquí en la diapositiva, que no era 150 el camino que había recorrido la persona desde un cartel a otro, sino que la altura que cambiaba desde un cartel a otro. Entonces, significaba los carteles que iban disminuyendo la cantidad de metros, era la cantidad de metros de altura que iba disminuyendo al momento de llegar al lago, no la cantidad de metros que uno tenía que caminar. Porque claramente ahí, si nosotros lo miráramos como un triángulo, estaríamos mirando a distintos lados. La altura sería la línea recta que hay desde el piso, pero lo que uno camina es la línea en diagonal que uno está caminando desde el piso o la pendiente del cerro en este caso. Yo creo que esa es como la confusión, pero los carteles lo que nos están diciendo es la altura que falta para llegar al lago. O se podría decir, eh, si estamos a 300 metros del lago, no es que tenemos que caminar 300 metros, sino que el lago está a 300 metros de altura más alto que del lugar donde estamos nosotros. Sí, se puede interpretar, se puede malinterpretar mucho esa forma de ver. Ujú. Ok, gracias. Bueno, Y entonces voy a dejar de compartir para que pase a compartir el profesor Flavio. pero ya estamos, casi tenemos que más que nada preguntar. Claro, lo que estaba anotando en el Power, ¿existe alguna duda, una consulta aparte? No sé si algo no les quedó lo suficientemente claro. La próxima clase vamos también a revisar otro ejercicio y formalizar mejor el uso de la función con lo que estábamos revisando ahora. Vimos muchas formas de representarla y creo que formalizándolo ya justamente con fórmulas se haría de una forma más visualmente y calculadamente mejor. Al fin y al cabo, nuestro objetivo real en esta este caso nosotros trabajamos una tabla, hicimos un gráfico, mostramos la función de forma algebraica también. La idea es que después en el transcurso, cuando se sigan analizando las funciones, uno logre generar su propia relación en base a estas representaciones, para que así se les sea más sencillo la comprensión, el aprendizaje de la función, que ustedes le logren dar sus propios significados luego también. Lo cual es la idea, ya que cada uno debe sacar sus propias representaciones. Las matemáticas son objetos que no se pueden analizar a simple vista, necesitan ser representados. Así que bueno, esperando que haya funcionado, que hayan logrado comprender, que haya sido una clase favorecida. Ujú. Agradecemos su comprensión también por las dificultades técnicas que pudimos haber tenido Sí, perdón, cualquier y cosa. eso es más o menos lo que queríamos explicar en esta clase. Muy bien. Ok, ya. Voy a parar la grabación para que podamos realizar la evaluación. ¿Ok? Va, ya, profe. Ya.
Comencemos. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Bueno, buenas tardes, ya queridos alumnos. Buenas tardes, profesor Alan. Bueno, en la clase del día de hoy nosotros vamos a tratar función cuadrática. Bueno, como estamos en una sala de clases, nosotros quisimos explicar la clase como que estuviéramos sentados en esos bancos que tenemos ahí frente a una pizarra antiguamente. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a empezar primero analizando un video, el cual va a hacer referencia a lo que nosotros queremos explicar después. Para ello después vamos a definir obviamente lo que es una función cuadrática, que ese va a ser nuestro enfoque el día de hoy. Y además vamos a presentar los elementos de ello. Y al final de la clase, va a ser como una introducción, o sea, va a ser como la finalización de la clase, vamos a hacer unas pequeñas actividades, ya como un poco más relajado. Así que les pido que tengan mucha atención porque luego esto va a ser el inicio para luego en la actividad de los juegos van a hacer preguntas de lo que nosotros veamos en esta clase. Así que vamos a empezar con el video. Este no es necesario que se escuche, solamente quiero que vamos a ver el video y luego de eso les voy a preguntar qué entendieron y lo que quieran compartir respecto a ello. bueno, aquí podemos ver a Francisca Mardones, chilena, logrando el nuevo récord paralímpico de lanzamiento de bala con una distancia de 8,33 metros. El año 2019 también tenía el récord paralímpico con 8,19 metros. 8,19 metros. Entonces, en el segundo lanzamiento ya había roto su propio récord que había logrado 8,21 metros. Y en el último lanzamiento sacó aún más fuerzas y logró su nueva marca personal, que es 8,33 metros y nuevo récord paralímpico en esta última competición. Ya, me gustaría saber si es que quieren comentar algo, les gustaría dar a lo mejor una idea de qué relación tiene, por ejemplo, la función cuadrática con el video. No sé si las personas aquí presentes, los estudiantes, quieran comentar algo. Si no, paso a la siguiente diapositiva y luego lo explicamos. Bueno, sí, igual así como de duda. Se supone que el lanzamiento de bala se llama. ¿Sí? Ujú.
uno tira la bala y llega a un determinado punto, ella puede, por ejemplo, hacer como ¿cuál sería así como la diferencia de la función, la lineal con la cuadrática? Porque se supone que hasta el momento sería ese el conocimiento previo que se tendría. Claro. Sí, efectivamente, bueno, de partida para saber tanto la referencia en este caso, por ejemplo, desde la función lineal hasta la función cuadrática, primero necesita tener datos. Por ejemplo, al menos en la función cuadrática necesita saber, por ejemplo, desde dónde se marca el punto de inicio, en qué dirección va, si es que va, en este caso, por ejemplo, nosotros lo que hicimos, o por lo menos en la dirección en la que se va la bala, el lanzamiento de la bala, es de forma, por decirlo, creciente y después termina de forma decreciente, que significa que la bala, desde la posición en la que estaba, que si se fijaron ella estaba sentada, entonces ella tiene la bala en el hombro, por ende la tira, se eleva un poco, luego cae hacia la tierra. O sea, de hecho está debajo el nivel de la posición en la que ella la lanzó inicialmente. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, nosotros como estamos explicando la función cuadrática, en este caso lo que hace es como una especie de curva. No sé si me explico. Cosa Sí. que, por ejemplo, como ustedes lo explicaron en la lineal, es como que iría en línea recta. O sea, en este caso la persona en la montaña iba subiendo, pero de una forma constante, en línea recta. Aquí nosotros estamos demarcando, para que sea una función cuadrática, estamos demarcando un punto desde donde inicia, en este caso la bala, y hasta donde termina. Entonces, si nosotros podemos determinar cuál fue, por ejemplo, la altura máxima, que la altura máxima, por ejemplo, va a ser el vértice, después cómo llega hasta el punto inicial, que fueron acá, en este caso tomamos como referencia los 8,33 metros, que fue la distancia más larga. Y en esos juegos, bueno, no, pregunta adicional, se mide la distancia, quién logró la distancia más lejana, ¿verdad? Exacto. Sí, Ah, ya. esa es la idea del lanzamiento de bala. Ah, ya. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, consulta o si quiere hacerla por el chat también? Ningún problema. Creo que no. Ok, bueno, no importa. Sigamos con la siguiente imagen. Bueno, aquí estará la representación que nosotros queríamos explicar respecto al lanzamiento de la vela. ¿Por qué? Porque, como bien dije en un inicio, o sea, nosotros demarcamos un punto, en este caso el punto A, que es desde donde hace el lanzamiento de la bala, en este caso la jugadora Francisca Martínez. Francisca Mardones. Muchas gracias. Entonces, ella, al lanzar la bala hace como un movimiento donde se eleva un poco, o sea, parte desde acá, desde allí. Entonces la bala lo que hace, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y luego llega hasta un punto máximo, que sería en esta parte de acá, y luego de esto va descendiendo. Y llega hasta el punto máximo, que es 8,33, que sería en el punto B. Por ende, por eso nosotros hacemos la relación, por eso decimos que es una función cuadrática, porque bueno, más adelante vamos a explicar los elementos de la función cuadrática. Para que eso se cumpla, o sea, para poder identificar en este caso entre una función cuadrática y una función lineal, hay ciertos elementos que nos van a hacer diferenciar y saber qué función es, la que se está presentando. Bueno, para la definición de una función cuadrática es, bueno, la función cuadrática, la forma general de escribirla es f de x, donde ax está elevado al cuadrado más bx más c. La gráfica de una función es una parábola, lo que hicimos anteriormente, que es un tipo de curva que tiene dos dimensiones. En este caso, lo que vemos acá en la imagen, la función cuadrática es de forma contraria a la que habíamos visto en la imagen anterior, que era el lanzamiento de la bala. El lanzamiento de la bala empezaba desde un punto alto hasta un punto bajo.
también se puede hacer la referencia hacia el otro lado, que en vez de que sea positivo, que lo haya tirado para atrás. Hace la misma función. En este caso, esta función, como es la forma tradicional, se escribe de esa forma. Bueno, en una función cuadrática, en este caso la ecuación, hay una parte que se llama pendiente. ¿Qué significa la pendiente? Es la orientación de la parábola, la cual depende del signo, en este caso del signo X. En el ejercicio anterior, como había mostrado, el signo del X es positivo, por ende la parábola tiene una función hacia arriba. Y cuando el signo es negativo, tiene una función hacia abajo. Tienen un nombre que lo voy a mencionar después. En este caso, el lanzamiento de la bala que hizo la jugadora es una pendiente con orientación hacia abajo. Por ende, el valor de X tiene que habernos dado negativo. Hubiera sido distinto al ser solo un lanzamiento, algún otro tipo de juego, si es que en vez de haber caído hacia el suelo, quedara como en una posición hacia arriba. De ser así, en este caso la parábola sería, el signo, perdón, del X sería positivo. Bueno, para saber qué pendiente es positiva y cuál es negativa, es lo que expliqué recién. Que en este caso, nosotros podemos asignar cualquier letra. En este caso, nosotros decidimos asignarle la letra A. Por ende, si A es positivo, la abertura está abierta hacia arriba. ¿Qué significa? Que eso se llama una función cóncava. Esto pasa cuando el A siempre es mayor a 0. No puede ser igual, siempre tiene que ser mayor. Si es mayor, es positivo. Caso contrario, en caso de que la pendiente fuera negativa, tienes que darnos el valor de A menor a 0. Lo mismo, no igual. Si es menor a 0, la función está abierta hacia abajo. Y eso significa, se le llama función convexa. Si en este caso nuestro valor de A es positivo, la función está hacia arriba y se le llama función cóncava. Esos son como los nombres que se les designan a cada una de las pendientes para poder diferenciarla y para saber identificar. En este caso, en el caso de la jugadora olímpica, nuestra pendiente era negativa porque ella no está muy bien, no está tan representado como acá, solamente que la abertura que tiene era un poquito más amplia, tenía un poquito más de distancia en este caso. Por ende, pero eso no significa que no sea una pendiente negativa, o sea, cumplen la misma función, tanto que la abertura esté más abierta, que esté más cerrada, eso no influye en que la pendiente, porque por ejemplo, si está más abierta, significa que ¿Me puedo que va a interrumpir? dejar de ser una... Bárbara. Le voy a pedir que en lo que continúe en su explicación no hable más de pendiente. Después vamos a aclarar cuando al final de la clase ese concepto de pendiente es un concepto que dice relación con la función lineal solamente. Hable de coeficiente que acompaña a x al cuadrado. Por favor. Ya, ¿y cómo función se puede explicar? La palabra pendiente es la que le pido que no la vuelva a nombrar en este contexto. Ya, pero por eso, No. ¿se puede hablar como función? Sí, no, usted hable como usted quiera, el concepto, a ver, A no representa una pendiente en el contexto de una parábola. A es el coeficiente que acompaña x cuadrado. Entonces, que el resto siga manteniendo el mismo lenguaje, pero cuando hable de A, hable de coeficiente que acompaña a x al cuadrado. ¿Ya? No, Okay, no hay problema. Después le explico más el detalle, digamos, para no entorpecer su exposición, pero de ahora en adelante no hable más de pendiente, por favor, en el contexto de una parábola. Please. Después vamos a poder analizar, les voy a explicar con más detalle lo que acabo de pedirle. ¿Ya? Eso nomás. Ok, no hay problema. Gracias. Bueno, los elementos de una parábola se componen de 7 elementos. 3 inicialmente son el eje de simetría, el punto de corte con el eje Y
el punto de corte con el eje X. También existen las abscisas, las ordenadas, las ramas o también llamada brazos de una parábola y por último el vértice, que lo voy a explicar a continuación. Bueno, acá hay una representación mejor de dónde se ubica cada uno de los elementos. El vértice es el punto máximo o mínimo donde se forma la parábola. Por ende, por eso está ubicado en la parte de al medio. O sea, en este caso es el punto que está marcado como en rosa, es el punto máximo que alcanza la parábola. Los puntos de corte con el eje X son, en la parábola, son las dos partes donde se ubica el eje X. En este caso, estos tienen generalmente están denotados como un valor en X y en Y vale 0. Lo mismo tanto para la derecha como para la izquierda. Siempre tiene dos valores de puntos de corte con el eje X. Y generalmente en el punto de corte con el eje Y tiene solo un valor, donde X aquí vale 0 y se da un valor ahí. En el caso del eje X, a la posición del eje X se le llama abscisa. Y en el eje Y se les llaman ordenadas. Esa es la diferencia. También a los puntos de corte se le llaman puntos de corte en eje de las ordenadas. Lo mismo para el eje X, se le llama también puntos de corte con el eje de las abscisas. De cualquiera de las dos formas se puede explicar. Y bueno, el eje de simetría es la línea que parte justamente en el vértice, donde es el punto más alto, mínimo o máximo, donde parte a la función por la mitad, en este caso la parábola, la parte por la mitad en dos partes iguales. Ese va a ser el eje de simetría. Y las ramas de las parábolas, también como se les denominaban brazos, como bien dice la palabra, son brazos que salen de las parábolas. Por eso están representados, por eso tienen flechas hacia, en este caso, a la línea roja, porque no tienen una ubicación específica. O sea, por ejemplo, no como en el caso de los puntos de cortes, que obviamente en el eje Y están ubicados en el plano, en la línea de las ordenadas. Y los puntos de corte en el eje X tienen que estar posicionados en el eje X. Aquí voy, que por ejemplo no puedo denotar un punto acá, porque aquí no tendría ningún punto de corte en el eje Y ni en el eje X. Siempre en el eje X tienen que estar posicionados en el eje X, en la parte de las abscisas, que sería acá. Y lo mismo para el eje Y, tienen que estar posicionados en esta línea. Si no están posicionados, se les puede llamar ramas de la parábola, que son parte de la rama de la parábola. Y los que están posicionados en el eje X y en el eje Y se les llaman puntos de corte. Acá tenemos otro ejemplo del eje de simetría. Como bien expliqué anteriormente, el eje de simetría es la línea imaginaria que divide una figura en dos partes iguales. En la parábola, cuando la parábola cuando se corta el eje de simetría, divide la parábola en dos partes iguales. Acá en este caso lo hacen un triángulo. Entonces, ¿qué hace con el triángulo? Triángulo parte por la mitad del triángulo y lo divide en dos partes iguales, que también funciona como un efecto espejo, que el eje de simetría es como un espejo. Si yo dibujo, por ejemplo, una figura, la figura que sea, y un círculo, por ejemplo, o la mitad de un círculo, pongo una letra C, si yo posiciono un espejo en la línea donde termina la letra C o donde termina donde terminaría el círculo, por ejemplo, al otro lado se va a reflejar lo mismo. Solamente que, como digo, tiene como un efecto de espejo. En el caso de los puntos de corte en el eje Y, como bien dije, están posicionados en el eje Y, que son en las ordenadas, en la parte vertical de un plano cartesiano. Entonces, puede haber buscado no todas las líneas están. Todas estas líneas, por ejemplo, que están aquí, ninguna de estas están en el eje Y.
Solamente este punto es el que está denominado. Por eso, por ende, ese sería el punto de corte con el eje Y. Y en este caso, si se fijan, no tiene líneas en el eje X. Por ende, tiene puntos de corte en el eje X. Como no hay ningún punto, solamente tiene puntos de corte en el eje Y. O en este caso, en las también denominadas ordenadas. En el caso del eje X, también se le denomina abscisas. Aquí sí tiene posición en el eje Y. Por ende, por eso está demarcado ese punto y ese punto, porque están marcados justamente aquí en la línea. Si quisiéramos, por ejemplo, identificar alguna línea, o sea, si quisiéramos identificar un punto, en este caso, en el eje Y de las ordenadas sería ese punto que está ahí. Pero como estamos viendo solamente el punto de corte con el eje X, en el caso de las abscisas, se demarcan esos dos puntos, que en este caso sería menos 3,0 y en el otro caso sería 3,0. En el punto de corte con el eje Y, en el anterior, el X sería 0. En este caso, en el punto de corte con el eje X, el Y vale 0. Siempre va a valer 0 para que se cumpla que sean los puntos de corte con el eje X. Bueno, lo mismo que expliqué anteriormente, las abscisas son los puntos, o en este caso el lugar donde se ubica el eje X, que es de forma horizontal. Y en el caso de las ordenadas, son las que se representan, las que están denominadas en la línea del vertical, que están en el eje Y. Todas estas líneas se les llaman, en la posición que se encuentren, pueden estar aquí arriba, como pueden estar abajo, se les denominan ordenadas. Y bueno, como expliqué anteriormente, las ramas o los brazos son partes de la parábola. Por ende, no se nota muy bien, pero todo esto se les llaman ramas de la parábola o brazos, que significa que son puntos donde no comparten ni en el eje Y ni en el eje X, que están dentro de cada cuadrante. En este caso, por ejemplo, estos están en un cuadrante, todo lo que está aquí está en un cuadrante y todo lo que está acá también están en otro cuadrante. A eso se les llaman ramas de la parábola o también denominado brazos. Y bueno, como había dicho, el vértice es el punto máximo o mínimo de una parábola o de cualquier. En este caso, esta parábola es de forma positiva. También podría haber sido de forma negativa, que sería mirando hacia abajo, y el vértice estaría ahí. O de forma horizontal, también, teniendo el punto más demarcado, que sería ahí. En cualquiera de las dos formas, tienen, bueno, en cualquiera de las cuatro formas, tienen un vértice, que es el punto máximo que alcanza alguna parábola. Eso es un mínimo. Ya, no importa. Sí, mínimo. Y bueno, ahora les voy a mostrar los juegos que teníamos para terminar con la clase. De manera de reforzamiento de contenido, vamos a hacer unos juegos ahora, que espero que participemos todos para que todo sea más entretenido. Muy bien, podríamos empezar con, no sé si les gustaría ver el video de nuevo como para hacerse una noción de lo que era la parábola, de lo que representaba en nuestra vida cotidiana, o podemos encontrar una parábola en nuestra vida cotidiana. ¿O prefieren empezar al tiro con las preguntas? El tiro con las preguntas. Muy bien. Muy bien. Vamos con las preguntas entonces. ¿Cuál es el eje de simetría? Respuesta número 1, el punto donde se encuentran dos o más elementos.
La B es lugar de geometría de los puntos de un plano que equidistan de una recta. La C, línea de referencia imaginaria que divide una forma cualquiera en dos partes. Si quiere pueden escribir en el chat su pregunta y yo voy a seleccionar la que obviamente esté en su mayoría. La tercera, la tercera. Muy bien, tenemos dos C, así que sería la tercera. Muy bien. Un eje de simetría es una línea de referencia imaginaria que al dividir una forma cualquiera en dos partes, sus puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir, quedan simétricos, o modo espejo, como explicaba Bárbara. ¿Qué es un vértice? A, punto donde se encuentran dos o más elementos. B, línea de referencia imaginaria que al dividir una forma cualquiera en dos partes. C, se obtiene resolviendo la ecuación f es igual a 0. F de x es igual a 0. Ninguna. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión distinta? Yo tampoco sé cuál podría ser. No, no encuentro una respuesta clarita. Claro, yo igual como que ninguna deriva a la respuesta correcta, por lo menos de la definición que tengo yo. Ya, ok. Pero si tuviéramos que elegir alguna, cualquiera, ¿cuál creen ustedes que se acerca más? Por ejemplo, a ver, un vértice, ¿podría ser una línea de referencia imaginaria? No, No, porque obviamente la definición que teníamos anteriormente era, ¿se acuerdan? ¿Qué línea de referencia sí, imaginaria era el era dividir como una el de los forma? El brazos eje de de la curva, ¿o simetría. no? Exacto, era el eje de simetría. Entonces, por descarte, sabemos que no. Punto donde se encuentran dos o más elementos. ¿Podría ser una opción para un vértice? No. No. Bueno, por la No, definición de punto, claro, el vértice es un punto en sí, pero que se encuentra en dos más elementos es como que me deja ahí. Es ambiguo. Claro. Ya, muy bien. Ya. Entonces, por Declaremos descarte, desértico esto, ¿no? ¿cómo? Yo opinaría que declaráramos desértica esta pregunta, a modo de sugerencia. La respuesta de esta pregunta. Saltémonos la pregunta, ese es como mi sugerencia, si es que es Ok. posible. O más, Mire, no sé. voy a marcar la que es correcta y para que veamos la definición de lo que era un vértice. Claro, aquí como dice en geometría, un vértice es el punto donde se encuentran dos o más elementos unidimensionales. O sea que es lo que explica. No es, a ver, claro, era un poco ambiguo por el hecho de que uno cree que puedan ser como, a ver, lo que pasa es que igual puede sí que tenga relación que puedan ser dos o más elementos por el hecho de que, por ejemplo, en un triángulo, los dos elementos que tienen son los lados. Entonces, si tengo un lado y tengo otro lado, el punto donde se encuentran esos dos elementos se le puede llamar, bueno, en este caso es un punto, pero también se le podría llamar un vértice. Es que esos dos elementos sería el eje X y el eje Y, ¿o no? Claro, En en este este caso caso serían los sí. dos brazos. El brazo Ah, 1 y el brazo 2. ok. Ahí se estarían uniendo esos dos lados. Los dos lados que dice en la explicación. Por eso el vértice sería el máximo o el mínimo. En la unión de los dos brazos. Ya. ¿Cuáles son los puntos con los cortes
Con los cortes con el eje de las ordenadas. La función corta al eje de las ordenadas en el valor que toma la variable dependiente y cuando la variable independiente x vale 0. B. Línea de referencia imaginaria que al dividir una forma cualquiera en dos partes. C. Punto de unión de dos semirrectas que forman un ángulo. La primera. ¿O ¿Alguien no? más opina lo mismo? ¿Algo que quiera otra alternativa? Que vamos a hacerlo por votaciones. La respuesta que tenga más votaciones es la que vamos a marcar y después vamos a saber cuál era la correcta, en caso de que estuviera mal. Lo uno. Muy bien. La letra, muy bien, correcto. Seguimos. ¿Qué son las ramas o brazos? A. Punto de unión de dos semirrectas que forman un ángulo. Son curvas que dividen a la parábola en dos ejes de simetría. C. Línea que divide una figura en dos simetrías. La B, ¿o no? Son curvas. ¿Ya alguien más tiene alguna otra opinión distinta o similar? Sí, la B. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Profe, con esto nos va a dar décimas para la nota. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Lo vamos a analizar, vamos a ver. Ya, aquí vamos a buscar la alternativa correcta, dependiendo de la pregunta. Dice, ¿cuál de estas escenas representa una parábola? Entonces ahí vamos a ir mostrando diferentes escenas y ustedes nos tienen que decir cuál de estas representa una parábola de la vida cotidiana. Ahí dice, un auto en una carretera de una sola dirección. Ya. No. ¿Qué dicen? ¿Es una parábola? ¿Es una representación de una parábola? No. El juego en este caso No. consiste en que si ustedes me dicen que sí, yo lo voy a presionar y nos va a decir si estamos correctos o equivocados, por si acaso. No, profesor, no. Igual es ambiguo, no sé, porque en una carretera, si bien uno se la imagina recta, igual, por ejemplo, me he topado con más de una que tiene una subida a un cerro, pero técnicamente por definición digo que no. Ujú. Ya, voy a buscar alguna otra y en caso, por ejemplo, si tenían dudas respecto a esa, puedo volver para que la seleccionamos y veamos si realmente era una parábola o no. Lanzar un pase de fútbol ras de césped. La dirección de la pelota. ¿Sería una parábola? No, profe, no. No porque a ras del suelo, entonces no habría elevación, entonces no. Ya, muy bien. Están entendiendo, están entendiendo. Vamos a ver si es que hay otra afirmación. Lanzar una piedra al aire hacia adelante. Es así. Fabio. Sí. Si la Ana dice que sí. Sí, profe. Ya, vamos a ver si esta era la correcta. Sí, está bien. Muy bien. ¿Cuál de estas funciones representa una parábola? 2x elevado a 2 menos 4x más 7. ¿Representa una parábola? Sí. Sí. Sí, profe, sí. Muy bien, la encontramos de inmediato. Muy bien. ¿Cuál de estas escenas no corresponde o no representa una parábola? La trayectoria de un balón de básquet hacia un aro. Sí, es así. Ya. Sí, pues así representa, así que no. No es. Las cuerdas de un puente colgante. ¿Cuáles son las cuerdas a las que las sostienen desde arriba, no? Ajá. Ah, ya, en esa no.
son como los que está el pilar y está el otro pilar y es la que une los dos pilares. Ah, sí, pues ahí se formaría una parábola. Pero bueno, no sería entonces la de acá. Ya, vamos a dejarla ahí entonces. La forma de una escalera. Esa, profe, es así. ¿Alguien más dice que es así también? Sí, esa sí. Ah, muy bien. Muy bien, vamos bien entonces. Ya, vamos a continuar. Dice, ¿cuál de estas imágenes representa una función cuadrática dependiente positiva? O cóncava. A la Aquí derecha, pueden decirlo como claro, como derecha o izquierda. Solamente van a haber dos imágenes. O función roja o función azul. Parábola roja. a la derecha. Ana. A la derecha, sí, perdón. Ah, ya, genial. Vamos a ver. Oh, Oh, no. Eso fue un error de nosotros. Sí, lo siento, pero sí, Error del software. efectivamente era Ese fue un esa. error de nosotros. Falló el software, falló el software. Estaba Muy bien, bien, estaba están en bien. lo correcto ustedes. ¿Cuál de estas funciones tiene un vértice en el origen? El origen es donde se cruza la abscisa con la ordenada. la derecha, profe, la derecha. La Ana no responde. La derecha, profe. No se vale, sí, a la derecha. Apoyo a Fabi. Oye, muy bien. Vamos a ver. Correcto, muy bien. ¿Y cuál de estas flechas apunta al vértice de la parábola? A la izquierda, parece que es la izquierda. Esperen. No es. No, po. Al vértice, sí, sería la de la izquierda. ¿Seguros? Espere, ¿cuál es la izquierda? ¿Cuál Esa. izquierda? ¿Dónde está la casa rosada? ¿Esta? Apunta al vértice. Sí. Hmm. No sé, igual me tiraría por la derecha tal vez. Ya, estamos 1-1. Que la profe lo determine. No ha terminado. Primero, apuntal, esa palabra es una palabra nueva, apuntal, parece. A la izquierda, la de la izquierda, la que está al lado de la casita. Vamos a ver, vamos a ver. Muy Ay, bien, que son secos. muy bien, muy bien. Ya, queríamos saber si que con este juego quedó bien los conocimientos, los conceptos, o si aún tienen alguna duda. No, sí, estuvieron súper buenos los juegos. Ayudaban a retroalimentar lo que habían pasado. Ok. Sí, Bueno, bueno, y los esta- juegos. muchas gracias. Bueno, esta también era una forma más, por decirlo, dinámica, no tan estructurada de una clase, porque así también les ayuda de forma gráfica, poder representarlos, poder verlos en una imagen e identificar en qué posición, dónde estaba el vértice, cuáles son las ramas, cuál es el eje, o sea, cuál es el punto en el corte, de corte en el eje Y, en el eje X. No, la idea era esa, que se pudiera entender de partida de forma explicada, y si no se entendió así, la idea es que también se complementara con este tipo de juegos. Y además también para salir un poco de la rutina de las clases, que generalmente siempre pasa que los profesores hablamos, pero esto nos ayuda para que ustedes mismos respondieran, y en caso de que tuvieran noción de algo, si es que entendieron algo durante la clase, se pudiera corroborar ahora. Y aquí les explicaba qué estaba lo correcto, cuál fue el error, por qué se equivocaron, y te da además la definición de
por qué el vértice era, por ejemplo, la unión de dos o más elementos, que claro, tuvieron la duda de por qué era y después se explicó de forma más como definición escrita el por qué esa era la respuesta correcta. Ya, ok, ya. Estamos listos, vamos a proceder ahora al análisis y evaluación de la presentación que ustedes hicieron, ¿ok?